Una historia envuelta en un torbellino de emociones intensas. Se trata de un hombre dotado de una fuerza sobrenatural cuyo destino se entrelaza con las complejidades del amor y la traición. Eso y más hoy. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Hola amigo, amiga, probablemente alguna vez has escuchado la historia de Sansón y Dalila en la Biblia. Claro que sí. Es como un drama de época con un toque de telenovela. Amor, traición y un poco de acción sobrenatural. Es como el mejor reality show antiguo. Exactamente, Sansón era como el superhéroe original con su fuerza increíble y su melena imponente. Pero cuando Dalila entra en escena, todo se complica. Sí, la historia de estos dos personajes es como una montaña rusa de emociones. Amor a primera vista, secretos revelados y una traición que te deja con la boca abierta. No sabes si reír o llorar. Y cuando Dalila descubre el punto débil de Sansón y lo traiciona, el drama se pone al rojo vivo. ¿Cómo reaccionará nuestro héroe musculoso ante semejante traición? Eso es lo emocionante. Sansón no se queda de brazos cruzados. Literalmente me adelanté a la lectura de este capítulo 16 de Jueces y realmente es como una escena de película de acción. Así es, la historia de Sansón y Dalila es como un cóctel explosivo de emociones y giros inesperados. Nos muestra que incluso en la antigüedad, las relaciones eran tan complicadas como un reality show moderno. Exactamente. Así que prepárate para un episodio épico lleno de amor, traición y acción sobrenatural en el capítulo 16 de Jueces en la Biblia. No podrás despegarte ni un segundo de esta historia tan increíble. El episodio de hoy lo hemos titulado Entre el amor y la muerte. Si no has escuchado aún los episodios anteriores de los recorridos por el libro de Jueces en la Biblia, te puedes poner al día yendo a nuestro sitio en internet, mision66.org o en tu sitio de podcast favorito. Antes vimos la extraordinaria historia del nacimiento de Sansón. También has visto toda la lucha de Sansón contra los filisteos cuando él se manifiesta como un juez sin mucho sentido común. Ahora leamos Jueces capítulo 16, versículos del 1 al 4. ¿Puedes comenzar, David? Por supuesto. Dice, en otra ocasión, Sansón fue a Gaza. Allí vio a una prostituta y tuvo relaciones con ella. Alguien fue a decir a los habitantes de Gaza que Sansón estaba allí. Así que ellos fueron y rodearon la casa y toda la noche estuvieron vigilando sigilosamente a las puertas de la ciudad. Pues decían, mañana cuando salga el sol, lo mataremos. Y sigue el relato. Pero Sansón durmió hasta la medianoche y a esa hora se levantó y fue y arrancó las puertas de la ciudad con todo y sus pilares y su cerrojo. Se las echó al hombro y las llevó hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. Tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Vaya, fíjense qué cosa sorprendente. Ciertamente Sansón se va a Gaza, que era una ciudad filistea del sur en la famosa región de la Pentápolis filistea, y allí se relaciona con una prostituta. Pero es una conducta inapropiada, ¿cierto? Ciertamente, su comportamiento es incorrecto y pecaminoso. Él entra en conflicto debido a que el pueblo de Gaza quiere eliminarlo porque Gaza es una ciudad filistea. ¿Qué le ocurrirá? Sansón logra, en esa confrontación contra los filisteos, arrancar el portón de la ciudad, que es enorme, con cerrojos y todo. Demuestra una vez más que su fuerza procedía de Dios. Pero este hombre tan fuerte es a la vez muy débil, ¿correcto? Es verdad. Aquí de nuevo anda Sansón enamorado. Las mujeres eran su debilidad. Entonces se encuentra la famosa Dalila, que se convirtió incluso en personaje de películas y de muchas obras literarias a través de la historia. Astutamente, los jefes del pueblo nuevamente aprovechan la debilidad de Sansón por las mujeres filisteas. En efecto, leamos el texto. Dice Jueces 16:5.
Los jefes filisteos fueron a visitarla y le dijeron: «Recurre a tu astucia y averigua en qué consiste su gran fuerza y cómo podemos vencerlo. Entonces vendremos y lo ataremos para controlarlo, y cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata». Es el premio para atrapar a Sansón. Y Dalila entonces se dispone a cumplir su misión como una verdadera Mata-Hari. Aquella renombrada espía neerlandesa de la Primera Guerra Mundial. Exactamente. Ella empieza a engatusar a Sansón, según Jueces 16, 6 al 9. Y Dalila le preguntó a Sansón: «Por favor, dime en qué consiste tu impresionante fuerza. Si alguien quisiera vencerte, ¿cómo tendría que sujetarte?». Y Sansón le respondió. Sansón empieza un tonto juego de despiste y le contesta: «Si me atan con 7 cuerdas de mimbre verde que aún no estén secas, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre». Y los jefes de los filisteos le llevaron las 7 cuerdas de mimbre verde y ella lo ató con los mimbres. Como ella tenía hombres espiando en el dormitorio, cuando Sansón estuvo atado, ella gritó: «Sansón, los filisteos te van a atacar». Pero él rompió los mimbres como si fueran estopa quemada y el secreto de su fuerza no llegó a saberse. Oye, pero ¿qué le ocurre a este hombre? Es lo que les digo. Fíjate que Sansón muestra su falta de sentido común. Aún siendo ya traicionado, nuevamente Dalila se sale con la suya. Está totalmente despistado. ¿Acaso no visualiza el mal que se le avecina? Pareciera. Veamos el texto. Leo. El versículo 10 expresa que entonces Dalila le dijo a Sansón: «Mira que me has engañado, me has mentido. Por favor dime, ¿cómo se te puede sujetar?». Y Sansón respondió: «Si me sujetan fuertemente con cuerdas nuevas que nadie haya usado, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre». Dalila buscó cuerdas nuevas y lo ató con ellas. Y como los espías estaban en el aposento, le dijo: «Sansón, los filisteos te van a atacar». Una vez más, él rompió las cuerdas nuevas como si fueran un hilo. ¡Qué fuerza impresionante! Y mira qué cosa sorprendente. Veamos qué dice el versículo 13. Leamos. Entonces Dalila le dijo: «Hasta ahora me has estado engañando. Me has dicho puras mentiras. ¿No me vas a decir cómo se te puede sujetar?». Y él le dijo: «Tienes que entretejer con una tela las 7 trenzas de mi cabeza y asegurarlas contra la estaca de un telar». Y Dalila aseguró las 7 trenzas contra una estaca y entonces le dijo: «Sansón, los filisteos te van a atacar». Pero Sansón se despertó y arrancó la estaca del telar y la tela. Se repite todo lo que había pasado antes. Los filisteos entran después de estar escondidos en la habitación de Sansón y nada pueden hacer contra su fuerza. Pero qué hombre, ¿eh? ¿Cómo puede nuevamente dejarse engañar? Comprueben cómo una voz dulce y suave puede ser engañosa y falsa. Según Jueces capítulo 16, el versículo 15, Dalila declara: «¿Cómo puedes decir que me amas si tu corazón no está conmigo?». Había intentado entregar a Sansón 3 veces y aún así, en su necedad, continúa confiando en ella. Prosigue el relato donde Dalila la reprocha. Sigue la lectura. «Ya van 3 veces que me engañas y todavía no me has dicho en qué consiste tu impresionante fuerza». Y como ella lo presionaba y lo importunaba todos los días, su ánimo decayó y casi se murió de angustia. Sansón ya no puede más. Me imagino que otras excusas Dalila habría dicho. El texto deja intencionalmente en suspenso, como ella explicó que los hombres estuvieran allí. Quizás dijo: «Ay, era solo una broma para ver cómo reaccionarías». ¿Qué tipo de excusa pudo haberle dado? No lo sabemos. Pero ella siguió insistiendo. Efectivamente, hasta el punto que Sansón ya no podía más y estaba al límite por la presión de aguantarla. Finalmente, Sansón revela su secreto, según Jueces capítulo 16, versos 17 al 18. Después de tanta insistencia, dice: «Así que le abrió su corazón y le confesó: «Soy nazareo y estoy consagrado a Dios desde antes de nacer. Por eso nunca ha pasado la navaja por mi cabeza. Si alguien llegara a raparme, las fuerzas me abandonarían y sería tan débil como cualquier otro hombre». Así que Dalila se dio cuenta de que esta vez Sansón le había hablado con el corazón en la mano.
Así que mandó a llamar a los jefes de los filisteos y les dijo: «Esta vez Sansón me ha abierto su corazón». Los jefes de los filisteos le llevaron el dinero prometido. Vean el detalle de su maldad, según los versículos 19 al 22. Dice: «Y ella hizo que Sansón se durmiera sobre sus rodillas. Luego llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabeza, y ella comenzó a maltratarlo, pues su fuerza ya lo había abandonado. Entonces le gritó: «Sansón, los filisteos te van a atacar». Luego señala: y cuando Sansón despertó, creyó que podría escapar como en otras ocasiones, pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Y así los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Allí lo sujetaron con cadenas a un molino que había en la cárcel. Pero después de haber sido rapado, el cabello de su cabeza le comenzó a crecer. Después de ese gran desastre y esa gran crueldad, tenemos el escenario establecido para la gran conflagración final, tras esos conflictos constantes entre ambos pueblos. La cuestión es: ¿quién es el Dios verdadero? ¿Será el Dios de los filisteos o el Dios de Israel? Vayamos a los versículos 23 al 25. Leo: «Un día los filisteos más importantes se reunieron para festejar y ofrecer un sacrificio a Dagón, su dios, pues decían: «Nuestro Dios puso en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo». Y continúa diciendo: también el pueblo daba gracias a su Dios y decía: nuestro Dios puso en nuestras manos a nuestro enemigo, que destruyó nuestra tierra y mató a muchos de nuestros hermanos. Y en el momento en que estaban más alegres, dijeron: que traigan a Sansón, vamos a divertirnos con él. Imagínense, Sansón está ahora allá en el templo de Dagón, siendo maltratado, ciego y en una situación de lo más espantosa y degradante posible. Un hombre que tuvo una fuerza descomunal, pero gracias a su ausencia de sentido común y de una engañosa relación conyugal, ahora se encuentra en esta coyuntura terrible y humillante. Además, aquellos perversos celebran y le hacen bullying. Y leemos en el texto de este capítulo 16: «Y sacaron a Sansón de la cárcel y lo pusieron entre las columnas del templo, y todos se burlaban de él. Entonces Sansón le dijo al joven que lo guiaba de la mano: acércame a las columnas que sostienen el templo. Déjame tocarlas, para que me apoye en ellas». Parecía un auténtico estadio, una sala de espectáculos en plena fiesta, todos celebrando como si hubieran ganado el Mundial de Fútbol. Todos los jefes de los filisteos estaban allí, y en la parte alta había unos 3,000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón, el anterior hombre fuerte de Israel. ¿Y qué puede hacer Sansón ahora? Débil, ciego y abandonado. En ese decisivo momento de la desesperación total, durante el último minuto del partido, el texto señala que, en esa circunstancia, Sansón oró al Señor. Cierto, aquí dice que en ese momento Sansón clamó al Señor y le dijo: Señor mi Dios, acuérdate de mí en este momento y por favor dame fuerzas, aunque sea por última vez, para vengarme de los filisteos que me dejaron ciego. Y señala aquí que, al decir esto, Sansón asió de las columnas centrales, sobre las que se apoyaba el templo, y apoyándose con las 2 manos sobre ambas columnas, echó todo su peso sobre ellas, al tiempo que exclamaba: «No me importa morir junto con los filisteos». Creo que cobra fuerza, dice aquí. Y haciendo un gran esfuerzo, Sansón hizo que el templo se derrumbara sobre los jefes y sobre todo el pueblo que allí estaba. Así, al morir Sansón, mató a más gente de la que había matado en vida. Sigue el relato. Y cuando lo supieron sus hermanos y todos sus parientes, fueron y lo sacaron de entre los escombros y lo sepultaron entre Sorá y Estaol, en el sepulcro de Manoa, su padre. Sansón gobernó Israel durante 20 años. Tenemos un relato sorprendente sobre lo que ocurre en la vida de Sansón. El hombre quedó atrapado entre el amor y la muerte. Sí, dominado por pasiones fuertes, siendo un hombre marcado por la fragilidad vinculada a la sensualidad, Sansón terminó haciendo una gran estupidez en su vida al confiar en las filisteas. Aún así, Dios mantiene su poder, su fuerza y su propósito, con lo que su finalidad se termina cumpliendo, pues los filisteos fueron aniquilados. A pesar de la debilidad de Sansón, a pesar de sus errores, Dios aún
en su misericordia, le devuelve la fuerza, Johnny. Y aunque hubiese muerto tan pronto como si fuera un poeta romántico, las líneas de su historia construyeron un relato literario muy importante que mostró que el Dios de Israel es más grande y más fuerte que cualquier dios pagano. Y terminamos aquí con un poco de tristeza. La gran historia de Sansón que nos recuerda la importancia de confiar en Dios en todas las circunstancias de la vida. Escríbenos hoy mismo y cuéntanos qué te pareció esta historia. ¿Alguna vez te han traicionado? ¿Cómo reaccionaste? Escribe a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y no olvides enviar cualquier pregunta. Solicita el libro Misión Antiguo Testamento. Te ayudará para seguir los recorridos de Misión 66. Es totalmente gratis. Nuestra aventura hoy fue a través de las páginas del libro de Jueces, capítulo 16, hablando sobre la vida de Sansón y Dalila. Ahora es el turno de las preguntas. Johnny, Yuraima desde Venezuela pregunta, ¿no había ya Sansón quebrantado el voto de Nazareo que había hecho? ¿Por qué Dios entonces no lo castigó de inmediato en cuanto empezó a actuar mal? Yuraima, esta es una buena pregunta. Fíjate que tenemos dos elementos a considerar. En primer lugar, Sansón muestra un comportamiento inapropiado de un nazareo, conforme los lineamientos expresados en Números capítulo 6. Por ejemplo, él debe apartarse de todo lo muerto, enfatizando que refiere a cadáveres de personas. Es correcto. Sin embargo, no teme acercarse a un león que es un animal inmundo. Y además toma miel del león muerto. Quizás no lo mencionó a sus padres debido a eso. Además, se relaciona sentimentalmente con mujeres paganas idólatras, contrariando directamente las leyes divinas al respecto. Vemos que él es, digamos, un nazareo no muy convencido. Cierto, pero el énfasis del texto inicialmente está en la cuestión de la uva, del vino y del cabello. Todavía no hay nada que, digamos, compruebe la ruptura completa de Sansón en relación a su voto. Interesante eso. Hay dos cosas a considerar. Primeramente, el libro de Jueces es un libro que describe el caos. Si Dios fuera a usar su ira de manera decisiva, Él exterminaría a Israel. Sabemos que Jueces es una época muy confusa y complicada en la cual el pueblo solo sobrevive por la misericordia de Dios. Así es. Y lo segundo a considerar es que Dios sabe de la desobediencia de Sansón, de su fragilidad, pero está utilizándolo para un propósito mayor. Y de alguna manera el castigo completo para Sansón no llega de golpe. Sí, por ejemplo, al haber sido engañado por Dalila y llegando hasta la situación en la que fue derrotado por los filisteos, debe ser visto como el permiso divino para que Sansón llegara al punto en el que llegó, aun cuando sufriera en gran parte las consecuencias de sus actos imprudentes. De acuerdo. Ahora, otra cuestión que nos deja con dudas cuando leemos el texto es, ¿la fuerza de Sansón venía de su cabello o procedía de Dios? Por lo visto, observando aquí, es como si a Dios no le gustaran los calvos, ¿verdad? ¿Por qué lo dices? Solamente cuando su cabello volvió a crecer fue que su fuerza regresó. De ahí la pregunta. Pues bien, Kimberly, Dios no tiene nada en contra de los calvos y me alegro por mí. Así que todos a los que se les cae el pelo pueden estar tranquilos. Tenemos ahí al profeta Eliseo para demostrar que no hay ningún problema en ello. La cuestión es la siguiente. A veces pensamos que nuestra fidelidad a Dios puede ser definida a partir de criterios subjetivos y sentimentales. Pero el pensamiento bíblico no es así. Tienes razón, David. Cuando tienes fidelidad a Dios, eso se define de manera concreta. Por lo tanto, les pregunto, ¿qué involucra el voto sino la consagración externa de Sansón y la razón de ser de su fuerza? Es su cabello y su pureza, por ejemplo, en cuanto al vino. En el momento en el que Sansón se corta el cabello, está diciendo, he roto y desechado el pacto con Dios. Es como el anillo de bodas. Ciertamente, razonen. ¿Es el anillo la prueba del amor o lo que mantiene el matrimonio entre dos personas? No.
pero es un símbolo externo de ese amor. Por ejemplo, si alguien se quita el anillo y lo tira al suelo en plena calle delante del otro, ¿significa que la persona no ama a la otra? Bueno, amigos, esa persona está dando una demostración concreta de ruptura. En el caso de Sansón, la fuerza viene de Dios, pero el símbolo público de esa relación de pacto con Dios está en su cabello. En el momento que lo rapan, la fuerza se va, pues ya rompió el pacto. Ahora, al final veremos que el cabello le vuelve a crecer. Cierto, hay una esperanza de que la fuerza regrese porque el cabello es el símbolo del pacto entre Dios y Sansón. Pero queda claro que la misericordia de Dios intervino, actuó, porque la oración de Sansón fue atendida, propiciando la victoria de Dios contra el paganismo del dios Dagón. Hablando sobre esta victoria, sobre la muerte de Sansón en el tiempo de descuento de la prórroga del partido final, ¿cuál es el significado de esta victoria sobre los filisteos? De repente aparece el nombre del dios de los filisteos, Dagón. ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué podemos descubrir sobre esas informaciones? Observen, la gran cuestión aquí es mostrar cómo un pueblo desobediente que tiene un pacto con Dios no pone en jaque el poder de Dios mismo. Porque, ¿en qué creían los antiguos? Que la victoria y todo lo que ellos tenían estaba relacionado con su Dios. Es decir, ellos pensaban que si yo consiguiera las cosas es porque mi Dios era mejor. Así que el fracaso de Sansón y de los israelitas puede traer la siguiente idea. Mira, su Dios es el que perdió. Así que el texto nos mostrará que, aunque el pueblo sea desobediente, aunque Sansón sea frágil, aunque haya ocurrido todo lo que pasó, el Dios de Israel es el Dios verdadero y poderoso. En cuanto a Dagón, ¿existe una discusión sobre eso? Sí, como mencionamos, históricamente se relaciona a Dagón con una especie de dios pez, pues el vocablo Dagón procede de la raíz dag en hebreo, que significa pez. Pero eso aún es una cuestión difícil de determinar. Bueno, los filisteos, según muchos estudiosos, eran pueblos vinculados al mar y que adoraban de esa manera. Pero hay otra sugerencia de que la palabra quizás esté relacionada con el cereal o con las nubes, y que Dagón en realidad era un dios un tanto parecido con Baal. Muchos especialistas, incluso la arqueología, apoyan esa idea. De cualquier manera, Dagón se relaciona con el agua, sea aquella que está arriba en el cielo o la que está debajo en la tierra. Se trata, al fin y al cabo, de un dios vinculado al pueblo filisteo, ¿verdad? Es correcto. La derrota de Dagón muestra que, aunque los filisteos sean más poderosos y el juez de Israel haya fallado, Jehová es el Dios supremo, y con la fuerza que le dio a Sansón al final de su vida, demostró que Dagón está derrotado porque solamente Él es Jehová Dios. Sea el agua de arriba o el agua de abajo, lo determinante es que ese Dios falso desaparece. Se lo llevó la corriente muy lejos. Te recuerdo que nos sigas en las redes sociales y que nos dejes tus comentarios. Desde ahí es fácil compartir con tus amigos la misión de hoy. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Después de recorrer Jueces 16 sobre el tema entre el amor y la muerte, descubrimos que aún en medio de esa realidad extraña, manifestada en la vida de Sansón, tenemos una gran lección para nuestra vida. ¿Y cuál es esa lección fundamental? La lección fundamental es que a pesar de los fracasos humanos, Dios mantiene su poder y su control en la historia. Uno se pregunta, ¿cómo fue posible que venciera a los filisteos? Pensamos, dado que este hombre escogido por Dios con un liderazgo procedente del Espíritu Santo y dotado de una fuerza descomunal es a la vez una persona tan frágil e incapaz de relacionarse sabiamente con las mujeres, dudo que Dios obtenga algún resultado a través de él. Probablemente no alcance su objetivo. Esa es la gran cuestión planteada acá, ¿cierto? Sí, pero la gran verdad es que a pesar de todo eso, se muestra en su victoria final contra los filisteos que Dios sigue siendo Dios y no Dagón. No importa cuánto llega a fallar el hombre, Dios siempre hará que su plan triunfe.
Solicita el libro que estamos ofreciendo para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o escribe a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar un resumen de este episodio. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 llegó a ti por cortesía de esta estación.